Muy buenos días y hoy comenzamos a hablar de una serie de dolores localizados en áreas, en regiones definidas del cuerpo. Vamos a comenzar hoy con dolor abdominal, un dolor muy frecuente y este dolor se clasifica de varias maneras y básicamente de acuerdo con su evolución se clasifica en dolor abdominal agudo y dolor abdominal crónico, de acuerdo con su intensidad en dolor abdominal intenso, medio y ligero y por su localización depende de los cuadrantes. Dolor abdominal superior a la derecha, superior izquierdo o inferior derecho o inferior izquierdo cuando hablamos de cuadrantes, pero también hay otra distribución desde el punto de vista anatómico que es más utilizada también muchas veces y de acuerdo con la región abdominal de que estemos hablando podemos estar hablando de dolor en hipocondrio, es decir, por debajo de las costillas, ya sea derecho o izquierdo, dolor en epigastrio, o sea, sobre el estómago, que es el que está entre los dos hipocondrios. Después tenemos tres regiones más bien definidas: flanco abdominal derecho e izquierdo y región umbilical en el centro, que es donde está el ombligo, la región que está alrededor del ombligo, y por debajo de ella tenemos las fosas ilíacas derecha e izquierda y el hipogástrico, quiere decir por debajo de quién, del estómago. Está bastante lejos del estómago, pero bueno, se llama así hipogástrico. Ahora, también nosotros podemos hablar, ya hablamos ya, clasificación por de acuerdo con la intensidad, clasificación de acuerdo con si es agudo crónico y clasificación de acuerdo con la localización. Pero también puede clasificarse como dolor generalizado cuando duele todo el abdomen, o difuso, también se llama así, o dolor localizado en un área determinada. También se puede utilizar otra clasificación, por sus características puede ser un dolor quemante, puede ser un ardor, puede ser un dolor punzante, puede ser un dolor opresivo, puede ser un dolor pulsátil como latido, puede ser un dolor atipocólico y entonces por sus características se describe, se dice dolor abdominal agudo en la región de la fosa ilíaca derecha, punzante. ¿Estamos hablando de qué? Posiblemente una apendicitis. El dolor abdominal agudo es un verdadero problema en la práctica clínica porque obliga a tomar decisiones rápidas. Hay enfermedades que mientras más se demora el diagnóstico, el riesgo para la vida del paciente aumenta de forma exponencial. O sea, mientras más tiempo se demora una hora, pues entonces se duplica, pero cuando demora 2 horas se cuadriplica y así sucesivamente. El riesgo es muy elevado en algunas enfermedades en caso de dolor abdominal. Y algunas de ellas, pues, minutos que se pierdan deciden la vida, sobre todo las hemorragias intraabdominales. Y otra situación importante en el dolor abdominal agudo es que la decisión de si es un dolor abdominal agudo desde el punto de vista causado por enfermedades quirúrgicas o enfermedades clínicas es vital también. Si es una enfermedad quirúrgica, pues debe ser operado a la mayor brevedad posible. Si es una enfermedad clínica, debe ser tratado también a la mayor brevedad posible. Ante un dolor abdominal, lo primero, establecer si existen signos de urgencia o no. Eso es importantísimo, porque ya dije que de ahí está jugando la vida del paciente. Un dolor de aparición aguda es sospechoso de enfermedad urgente, siempre. Un dolor que se acompaña de contracción de los músculos del abdomen, de palidez, de frialdad, de aumento de la frecuencia cardíaca, de presión arterial baja o fiebre elevada, hacen pensar en una enfermedad aguda y potencialmente quirúrgica y grave. Por eso tenemos que estar atentos a los signos de gravedad del paciente. A ver si no puede esperar mucho. Los dolores crónicos que empeoran también pueden ser señal de una enfermedad crónica que se complicó. Complicaciones de enfermedades crónicas. Este paciente sufre de dolor abdominal. No, pero es que ahora está complicado porque tiene algunas cosas nuevas, ¿no? Y entonces recuerdo una anécdota cuando yo era interno en un hospital habanero, no voy a decir cuál, específicamente en una barriada pobre de La Habana, un anciano que vivía con su hermana, una pareja de hermanos solteros, sin apoyo social ni familiar, que vivían ahí en malas condiciones. Ellos casi todas las noches, mucha frecuencia, llegaban a cuerpo de guardia alrededor de las 11 o las 12 de la noche. La primera vez yo estaba acostado así, medio dormido sobre el buró y sentí, ¡ay, me duele! Y levanté la cabeza y miré y no vi nada porque ellos estaban por fuera de la puerta. Volví a sentir el mismo grito. Y entonces cuando entraron empecé a examinarlo, un dolor abdominal, yo nunca no conocía a ese paciente. Entonces me acercó un enfermero y me dijo, doctor, este paciente viene casi todas las noches. ¿Usted quiere que se le quite el dolor? Y le dije, sí, ¿qué hago? Pues sencillamente, denle un vaso de leche. El dolor no se calmaba con ningún medicamento ni con lavado gástrico. Solamente un vaso de leche calmaba el dolor de este señor que nosotros lo apodábamos, lo apodaban ya cuando yo llegué, yo no fui quien le creó el apodo. Ay, me duele. Y entonces todo el mundo decía, llegó y me duele, dale un vaso de leche. Pero una noche, porque pensábamos que era hambre, ¿no? Una noche llegó y me duele, y entonces le dieron un vaso de leche, 2 vasos de leche. Yo no estaba ese día y 3 vasos de leche, 4 vasos de leche, y no mejoraba.
Y entonces cuando empezaron a examinarlo, resulta ser que ahí me duele sufría de una úlcera duodenal crónica que esa noche se perforó y entonces lo tuvieron que operar de urgencia, salió bien, pero ya nos regresó a buscar su vaso de leche nocturno y entonces nos dimos cuenta que no era un factor social, era un factor médico el que estaba causando el dolor epigástrico. Miren qué caso más anecdótico, ¿eh? Si el dolor comienza en epigastrio, estómago, o sea, en el medio de la parte superior del abdomen, y después se desplaza hacia la parte inferior del abdomen, a la parte de abajo, sobre todo a la derecha, puede este tipo de dolor acompañarse de fiebre y vómito, y cuando se examina el abdomen tiene dolor en la parte inferior derecha del abdomen, fosiliaca derecha, y cuando contraemos, cuando apretamos se contrae, y cuando soltamos el dolor empeora. Eso parece una apendicitis. Esa es una apendicitis de libro, no cuesta mucho trabajo. Yo he visto apendicitis difíciles de diagnosticar y he visto apendicitis que el apéndice estaba detrás del recto y entonces no tenían síntomas de irritación del peritoneo, que es esto que cuando duele, cuando uno aprieta se contrae, cuando suelta duele. Hasta he visto, y esto no voy a hacer la anécdota completa, he visto un caso donde a los 3 días del dolor le tuvieron que hacer la tomografía axial computarizada para hacer el diagnóstico de apendicitis, porque a pesar de que muchos médicos decían que era una apendicitis, quien tenía que decidir decía que no. Y entonces imagínense ustedes, la tomografía hizo el diagnóstico, terrible, ¿no? He visto apendicitis que confunden, así que cuidado con esto, ¿eh? El dolor abdominal que comienza en el epigastrio y se extiende a los dos lados del abdomen como una barra, se acompaña de vómito. El paciente está quietecito porque el dolor aumenta en los movimientos, está pálido y el corazón late deprisa, tiene taquicardia. Sospechar una pancreatitis. Cuidado, puede que no sea pancreatitis, puede ser un cólico pancreático, puede ser un cólico biliar también, aunque el cólico biliar tiene características. El dolor en las mujeres, en la parte inferior del abdomen, sobre todo el dolor crónico, no muy intenso, y que se acompaña de secreción vaginal o trastornos menstruales, puede estar relacionado con una inflamación pélvica. También he visto casos que a veces no se ha ido el diagnóstico. De todos se nos ha ido el diagnóstico. Yo creo que no hay médico que no haya tenido diagnósticos equivocados en su vida, pero bueno, es la frecuencia y la calidad del error lo que a veces determina una serie de criterios. El dolor en la parte central y superior del abdomen, que tiene relación con las comidas, es decir, central y superiores, epigastrio, que tiene relación con las comidas, se alivia cuando come o empeora cuando come para aliviarse un poquito después, empeora cuando se toma café, cuando se comen alimentos picantes o alimentos fritos o algún tipo de bebida, sobre todo bebidas alcohólicas, que se acompaña de acidez, de buches nocturnos. Bueno, esto parece una úlcera péptica o una gastritis, es un dolor que es fácil de diagnosticar. El dolor en la parte superior derecha del abdomen, hipocondrio derecho, hipo debajo, condrio costilla, debajo de las costillas, en la parte derecha, que empeora con los movimientos y la alimentación y es de tipo cólico, sospechar un cólico biliar por cálculo o una inflamación de la vesícula. Por lo general, al examinar el hipocondrio derecho, el dolor es muy intenso y se pueden contraer los músculos abdominales. Y a veces este dolor se acompaña de coloración amarilla de las mucosas de los párpados o debajo de la lengua. Pero por lo general, si la tiene, es ligera. Este dolor puede también, en estos casos, palparse una tumoración redondeada por debajo de las costillas del lado derecho y en la mitad del hipocondrio. Esta tumoración es dolorosa y los bordes no se palpan bien. Se palpa la tumoración, ahí está la pelota, pero la pelota no se define en los bordes. Eso es la vesícula. Pero no es lo más frecuente que se palpe la vesícula. Cuando se palpa la vesícula hay complicaciones mayores. Si el paciente tiene un color amarillo intenso, la vesícula grande aumentada de tamaño, eso pueden ser o deben ser más procesos crónicos que agudos. Hoy en día la tomografía axial computarizada y el ultrasonido, desde que aparecieron los ultrasonidos, por lo menos en Cuba llegaron ya a principios de la década del 80 y esto ha mejorado mucho el diagnóstico, ha facilitado mucho el diagnóstico, pero antiguamente nuestro ultrasonido estaba ¿dónde? Aquí, en la mano, estos 5 dedos, la palpación del abdomen y en la percusión del abdomen. Y entonces había que afinar el diagnóstico más. Todavía hay lugares del mundo que no tienen tomografía, que no tienen ultrasonido, y por eso también en algunas partes del mundo hay que afinar el diagnóstico, ¿no? Las hemorragias dentro del abdomen por lo general irritan poco el peritoneo. El dolor no es el síntoma más llamativo y ante un paciente que refiere a dolor abdominal poco intenso, molesto, difuso, sin una localización bien precisa, que puede haber comenzado con un dolor de poca duración, pero un poquito más intenso. Ahí tuvo un dolorcito y ahora el dolor está regado, no está bien localizado. Sobre todo si ese paciente recibió un trauma, cualquier trauma, ¿no? Aunque no diga que fue en el abdomen, pero recibió un trauma. Y eso es un factor importante a tener en cuenta, ¿no? Este paciente, si las quejas principales son mareo,
fatigas que empeoran o aparecen al sentarse o levantarse, y cuando la examinamos encontramos palidez, pulso débil y rápido, con frecuencia cardíaca mayor de 100, la presión a veces un poquito más baja, la posibilidad primera de plantear una hemorragia intraabdominal y 10 minutos de demora en caso de hemorragia abdominal, intraabdominal pueden costarle la vida a un paciente. Cuidado, si es una mujer, un embarazo ectópico roto mata en cuestión de minutos y por tanto necesita un diagnóstico muy rápido y un tratamiento quirúrgico muy, pero muy rápido también, ¿eh? Esto es importante. El embarazo ectópico es el embarazo que se produce fuera del útero y se rompe con facilidad, se produce generalmente en las trompas. Las hemorragias abdominales pueden comenzar con un dolor agudo que al inicio está localizado, pero que se hace difuso y menos intenso después. Lo que decíamos, la palidez, taquicardia, presión baja y mareos al levantarse o al sentarse son signos de alarma. Además de las causas anteriores, muchas otras enfermedades o situaciones abdominales pues, pueden causar también dolor abdominal y algunas situaciones que no son abdominales también pueden doler en el abdomen. El dolor abdominal es un verdadero problema porque aunque he tratado de simplificar las posibles causas, es importante la valoración de varias especialidades para llegar a un diagnóstico correcto. Lo más importante es conocer si la causa es urgente o no y si es quirúrgica o no, porque eso determina conducta. El dolor abdominal, repito esto, para los médicos de urgencia, médicos de guardia, es un verdadero problema, a pesar de la tecnología que nos ayuda, pero no siempre aclara todo. El diagnóstico por imagen es de gran utilidad. Necesita ser orientado correctamente hacia la causa, además de que los errores en la interpretación de los resultados pueden ocurrir. Sobre todo la tomografía, a veces la causa del dolor abdominal no es abdominal, es fuera del abdomen, y entonces no nos damos cuenta, un infarto cardíaco puede ser, y entonces no nos damos cuenta, la tomografía es normal, no tiene nada, y el dolor epigastrio, no, le hicimos un lavado gástrico y no mejoró. Tiene un infarto cardíaco, los he visto que ustedes no lo crean. Además, yo crecí cuando el ultrasonido y la tomografía axial computarizada eran un concepto de ciencia ficción, eso no existía. Eso eran cosas que aparecían así como que se imagina que tal vez un día. Y cuando atendía un paciente en cuerpo de guardia, el interrogatorio y el examen físico eran nuestro ultrasonido y nuestra TAC. Ambos recursos diagnósticos, ultrasonido TAC y la resonancia nuclear también, llegaron cuando ya yo era especialista. Hasta que me especialicé, o después incluso después que me especialicé, varios años después que me especialicé, todavía no existían estos recursos. Hay quien olvida que la utilidad del interrogatorio y el examen del paciente para el diagnóstico es vital. Y si se equivoca el interrogatorio o el examen físico, el médico también se equivoca. Es mejor, por tanto, tener las dos opciones, la clínica y la tecnología. Una puede equivocarse, pero si se equivocan la clínica y la tecnología, bueno, si se equivocan las dos, no podemos hacer nada. Bueno, en el próximo programa vamos a tratar de otro dolor, el dolor posiblemente uno de los dolores más frecuentes, el dolor lumbar. ¿A quién no le ha dolido de espalda? ¿Alguno de ustedes no le ha dolido de espalda alguna vez? A mí me está doliendo ahora mismo, estoy sentado aquí y llevo mucho rato sentado ya. Hasta la próxima.